Bienvenidos a un nuevo podcast de innovación y personas. Hoy estoy en una escuela totalmente diferente, en Team Labs, un lugar donde se prepara a las personas y profesionales del presente y del futuro. Esto es realmente importante porque muchas veces lo que nos encontramos en la educación es un gap muy grande entre cómo salen preparados los jóvenes y lo que demanda el mercado. En Team Labs se desarrollan muchas de las habilidades y actitudes que necesita la innovación, como por ejemplo la gestión de la incertidumbre, la actitud emprendedora o el aprender a aprender. Y además aquí lo hacen de una manera experiencial y totalmente práctica. Vamos a descubrir un poquito más de esto con Beatriz García, directora de experiencias de aprendizaje, y Miguel Díaz, un alumno que está viviendo en primera persona la experiencia. Hola Beatriz, hola Miguel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Vanessa. Y bueno, ahora lo primero que me gustaría es que nos contéis y que compartáis qué es la escuela, qué es Team Labs y de dónde surge esta idea. Muy bien, pues yo creo que lo primero, Miguel, es decir que no es una escuela. No. Somos un laboratorio de aprendizaje radical. Y así de radical suena la propuesta, porque, bueno, o sea que Miguel está cursando el grado Lane, el liderazgo, emprendimiento innovador, y supongo que tienes compañeros que están haciendo otros grados en otros sistemas educativos, y supongo que la diferencia puedes explicar La diferencia se nota. Al final esto se enfoca mucho a la práctica, vamos, la gran mayoría se enfoca a la práctica, mientras que compañeros pues te hablan de aulas, de exámenes, de tal, y tú estás hablando ya en terminologías más pues, empresariales, más emprendedoras, ¿no? A veces destacas un poco, pareces un alienígena a veces con cómo hablas, un poco por la experiencia que te da esto, no es el estar sentado todo el día o teniendo que estar tomando apuntes, que también lo tenemos, a base de charlas, a base de clases, que también hay, pero sobre todo te ayuda mucho con la parte experiencial de realmente todo esto que aprendes, poder aplicarlo y llevarlo a cabo. Sí, en realidad, bueno, pues un poquito de lo que habla Miguel son nuestros propios principios orientadores. Team Labs nace con la vocación de revolucionar la educación y además de revolucionar la educación superior. Sí que hay muchas propuestas y muchos proyectos educativos que están transformando los primeros ciclos, pero una vez que pasa la etapa de bachillerato, todo lo que es la educación superior, pues al final los modelos falta esa evolución y sobre todo esa revolución, esa innovación. Para nosotras es muy importante el tener una pata en la academia y una pata fuera. En Team Labs nos gusta esa idea de supresión de fronteras entre el mundo académico y el profesional. Como decía Miguel, pues están trabajando y con dinámicas de trabajo profesionales. De hecho, dentro del grado, desde el minuto cero, se constituyen como una asociación, con un CIF, y pueden facturar. Pues es el siguiente pilar y el principio orientador, que es Learning by Doing. Se aprende haciendo y si no se aprende, no se hace. Ahora mismo hay muchos proyectos educativos que hablan de aprendizaje basado en proyectos. La radicalidad de Team Labs es que son proyectos reales. O sea que además uno de los indicadores es la facturación, el beneficio y cómo van aplicando conocimiento, teoría en práctica en esos proyectos para hacerlos crecer y mejorar. Y por último, quizá nuestra seña de identidad es que somos un laboratorio de equipos con una cultura de innovación propia. En otras escuelas de negocio, que también es una de las comparaciones que nos hacen, se aprenden muchas de las cosas y de las temáticas y de los saberes hacer, las habilidades que hay en Team Labs. La gran diferencia es que aquí se hace en equipo. Fijaos, es interesante por eso, porque muchas veces al final lo que hacemos las empresas es enseñar luego a las personas que no han aprendido eso, pues esa serie de habilidades, ¿no? Entonces que ya venga desde esta parte aprendido. A mí la verdad que estoy fascinada con la metodología y con lo que hacéis, y me surge una duda, y es, bueno, algo tan innovador a lo mejor al principio cuesta un poquito, sobre todo a la hora de contarlo, de comunicarlo. Incluso estoy pensando en los propios padres, ¿no? Que haya ciertas resistencias, porque todo lo que es tan revolucionario, incluso hasta con las etiquetas, ¿no? Fíjate qué interesante cuando dices no es una escuela. Entonces, ¿cómo hacer llegar eso? Bueno, y cómo hacer para esas resistencias que puede haber, sobre todo por el desconocimiento muchas veces. Bueno, yo te hablo desde un lado, y es que, bueno, yo creo que ni el grado Lane ni el máster que arrancamos ahora en octubre en facilitación del aprendizaje no es para todo el mundo, pero bueno, una tendencia en la que cada vez más las propuestas son segmentadas para un público objetivo. Muchas veces, en cuanto al grado, que el público es más joven,
pues sí que hacemos puertas abiertas y nos toca hacer cierta... no es pedagogía, es explicar muy bien en qué consiste esto y por qué creemos que es interesante para el mundo que viene. Nos sorprende que cada vez más las propias familias son las que empujan para el mundo que viene, lo que va a demandar la sociedad y lo que ya está demandando. Este es un grado interesante. Y en el caso del máster, que ya son personas con otras experiencias vitales y profesionales, son ellas mismas las que se han dado cuenta de que necesitan una serie de habilidades distintas de las que han venido desarrollando hasta ahora a lo largo de su trayectoria. Pero bueno, que nos cuente también Miguel cómo fue en su caso. ¿En tu caso? Bueno, en mi caso la verdad es que yo lo tuve bastante fácil, lo conocimos pues a través de familiares y sí que es verdad que bueno, yo ya desde el principio con los estudios más convencionales me peleaba un poquillo y quería hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Realmente pues ponerme a hacerlo a la práctica, poder, pues esa idea de aprender, ¿no? Buscarme un poco las castañas y demás. Entonces, a la hora de vendérselo a mis padres no me resultó para nada complicado, me apoyaron desde el primer minuto y yo creo que luego explicándoselo a compañeros de mis padres, a mis tíos y demás, una vez se lo explicas, pues les atrae mucho, ¿no? Esa ¿Cómo idea. se lo explicaste? Pues cuando se lo expliqué, bueno, mis padres ya me conocían, sabían que no era el alumno más dedicado a la hora de estudiar, pero en mi colegio yo tuve la suerte de cursar el bachillerato internacional, que había mucha parte práctica. Y en esa parte práctica veían que me lo pasaba bien, que me gustaba, que realmente buscaba sacar mejor rendimiento en eso. Entonces yo les expliqué eso, en cuanto me puse a buscar universidades y demás, pues me puse a explicárselo y tal, y bueno, les sorprendió, ¿no? Porque yo estuve viviendo en Brasil, entonces los procesos iban un poco diferentes, tuve que hacer muchas cosas online y demás. También me ayudaron mis tíos que conocen bastante la universidad, pues me ayudaron a explicárselo también. Y a mis padres, pues un poco yo creo que el ambiente en el que yo crecí, pues nos ayudaba a fomentar este tipo de enseñanza, este tipo de realmente llevarlo a la práctica, la idea de ponerse ya de cierta forma a trabajar, a acercarse muchísimo más al mundo laboral y real, les parecía una idea muy buena. Te diría que es más complicado explicárselo a compañeros que a adultos. La pregunta que te hacen luego al final, una vez les has explicado todo, la pregunta termina siendo, pero entonces ¿estudias o trabajas? ¿No? Estudias y trabajas. Y claro, cuando les dices estudio y trabajo se te quedan mirando un poco a chino pero es que lo que me cuentas es que estás pues, trabajando, que si visitas a clientes y demás, y dices no, pero es que a la vez que voy haciendo eso estoy aprendiendo, estoy aplicando una serie de conocimientos que he ido adquiriendo, pruebo y fallo, ¿no? Esa idea de fallar que a veces, muchas veces está como se ve mal, y realmente aquí nos hemos dado cuenta que es donde más aprendes, cuando fallas y vuelves a fallar. De hecho, bueno, está en la misma puerta de la universidad. Cuanto más fallas, más aprendes, y entonces claro, explicárselo a gente de nuestra edad que está ya en carreras más convencionales, ¿no? Explicarles el sistema y tal, les llega a resultar bastante confuso y bueno, al final, después de, no es una conversación que tengas de media hora, puedes tirarte un poquito más, lo entienden y muchos dicen, joder, ojalá yo lo hubiese sabido en su día, ¿no? Una de las frases que más llegamos a escuchar, tanto de ponentes que vienen aquí como de nuestros padres, familiares o amigos, es ojalá yo hubiese sabido que existía eso. Entonces al final está... Y esto estabais compartiendo y comentando, ¿no? Que combina al final el estudiar y el trabajar, ¿no? Como la parte más práctica y la parte también entiendo como de adquirir conocimientos, sí, desarrollar habilidades. ¿Cómo es eso? O sea, contadnos cómo es esa... Entiendo eso, me habéis dicho que no había aulas. ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué contenidos hay? ¿Qué es lo que veis? ¿Cómo está formado esa parte de trabajar? ¿Cómo se combina? Bueno, pues en realidad dentro del grado Lane yo creo que por empezar por algún sitio, por esa falta de aulas, el espacio es distinto. O sea, nuestros laners, que no son estudiantes sino laners, tienen su propio espacio de trabajo. Es más parecido a un coworking que a una universidad. Desarrollan su propia identidad como marca. Antes hablaba del CIP, pero no solo el tener un CIP, sino su propia identidad como empresa. Y además tienen como juntas y reuniones semanales en otro tipo de espacios que está pensado para el diálogo,
para gestionar el conocimiento y todo el aprendizaje dentro del equipo. Aparte de eso, no tienen profesores, al menos no con el rol que venían desarrollando tradicionalmente en el sistema educativo. Se llaman Team Coach y es una persona encargada de facilitar su proceso de aprendizaje, de explicar las reglas del juego, de explicar en qué va a consistir el modelo de evaluación, de explicar cómo ir avanzando, también de generar una cultura de trabajo y de esfuerzo dentro del equipo, de animarles, de apoyarles, pero teniendo siempre muy muy claro que el protagonista aquí ni siquiera es el laner, es el equipo, que quien está facilitando el proceso no lo está liderando, sino que lo está empujando desde atrás para que realmente vivan su propia experiencia de aprendizaje. Yo creo que eso es muy diferente con respecto a otros modelos. Y por último, la evaluación. Al final, en cualquier modelo de aprendizaje, la evaluación es lo que determina qué va a hacer la persona que va a ser evaluada. O sea y aquí el modelo de evaluación también es muy, muy distinto. Seguimos el modelo de Rocket Model, que es una visualización, es un sistema de rúbricas en la que se trabaja individual, aprendizaje individual, en lecturas, en aplicación de teoría en prácticas, liderazgo individual, en equipo, que es el aprendizaje que se llama en empresa, y es cómo trabajas el liderazgo dentro de tu propio equipo, y en empresa, que es por proyectos, pero como realmente son proyectos reales y que están facturando. Y además de este sistema de rúbricas, por poner una palabra que resulte conocida, pues se da un feedback apreciativo. Hemos instaurado el modelo de feedback apreciativo 360, en el que todas las personas, incluido el team coach o la team coach, pues dan y reciben feedback sobre cosas positivas y cosas a mejorar, no negativas. Muy interesante. Y estaba pensando ¿para quién es este tipo de aprendizaje y de experiencia? ¿Para cualquier tipo de persona? ¿Hay un perfil pues que engancha más, se conecta más con esto? ¿Hay alguien que decís este tipo de perfil no porque le costaría mucho? ¿Tenéis eso de alguna manera? Bueno, pues no sé, pues lo habéis notado, ¿no? ¿Para quién es este tipo de aprendizaje? Bueno, no sabría decirte un perfil estándar como tal. Sí que es gente que realmente quiere desarrollarse, quiere aprender a trabajar en equipo, le gusta el trabajo en equipo, estar trabajando con gente todos los días, y que de cierta forma sea inquieto por aprender, sea inquieto por hacer cosas, que quiera probar un montón de cosas y que aprenda también a valorar el fracaso, que tampoco le tenga miedo a fallar, que sepa que es algo natural. Tienes que tener resiliencia como esto, o sea, tienes que ser una persona determinada a lo que haces, gente comprometida, ¿no? Al final le dedicas mucho tiempo a la carrera, que luego te da sus frutos, te da sus experiencias. Entonces el perfil al final es ese, ¿no? Que quieras hacer las cosas, un perfil emprendedor que quiera hacer cosas, quiera seguir aprendiendo, quiera seguir intentándolo, y que no se ponga un límite a sí mismo, sino que siempre pueda ver un poquito más allá. Por aclarar un pelín esto, no solo es para emprender, ¿no? Entiendo que también tú os habéis preparado una serie de habilidades y eso, de actitudes y conocimientos para poder estar pensando en salidas profesionales, ¿no? Por una parte está el emprender, pero luego tú te llevas esa experiencia que puedes aplicar en una empresa, ¿no? Sí, o sea que al final es un grado en liderazgo, sí, en emprendimiento e innovación, con lo cual el emprendimiento... Cuando estaba hablando de emprender, a mí me gusta mucho la definición de la Real Academia de la Lengua, porque cuando habla de emprendimiento no habla de un negocio o de una empresa que genera retorno económico, sino que el emprendedor o la emprendedora es la persona capaz de afrontar algo que implica una dificultad, que implica un riesgo. Entonces yo creo que ahí está bien, y ese tipo de habilidades la va a demandar cualquier empresa. O sea, la tienen que desarrollar si tienen su propia empresa, pero también es valorada por cualquier empresa. También toda la parte de liderazgo y de innovación, formamos en un modelo de liderazgo distinto. Son liderazgos horizontales, están muy entrenados para trabajar de forma autónoma y a la vez de forma colaborativa. Justo ayer tomaba un café con una persona que hizo Lane y ya está trabajando, y era como en la capacidad de ponerme a trabajar sin instrucciones, de no decir nunca esto no lo sé hacer, sino primero en ponerme a intentarlo. O sea, una serie de habilidades que son las que más frutos están dando y que más les llama la atención a las empresas. O sea, aparte de personas que están en proyectos propios,
algunas con bastante éxito, pues también el feedback que recibimos de distintas empresas donde están trabajando laners también es muy positivo. O sea, es bastante sorprendente, ¿no? Que al final salen con 4 años de experiencia. Sí, totalmente, ya os decía, a mí lo que más me llama la atención es eso, es que yo trabajo formando a los que están en la empresa para que desarrollen esa serie de habilidades, ¿no? Entonces, si llevas con ello, vamos, y de tu propia experiencia. ¿Qué es lo más difícil? Porque intuyo que habrá momentos incómodos, que habrá momentos de asumir responsabilidad porque es algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que es más difícil de vivir la experiencia? Bueno, yo creo que lo primero con lo que más te cuesta aceptar es poner los pies en el suelo. Yo creo que todo el mundo cuando piensa en un emprendedor piensa en un Steve Jobs, un Mark Zuckerberg, ¿no? Gente que es una de un billón. O sea, al final poner los pies en el suelo y saber que tienes que trabajar mucho para poder llegar ahí, que tienes que tener un compromiso, que no lo puedes hacer solo, ¿no? Esa idea de no, lo hacen solo. Es inviable, tienes que tener gente que está a tu lado, poder trabajar con ellos. Y luego ya en el día a día, pues la gestión de los equipos, ¿no? Todo el mundo cree que es muy fácil, pero al final estás todo el día junto, es todo gente de tu edad, como bien ha dicho Bea, todo es horizontal, entonces todos somos iguales. Unos asumen unas responsabilidades, otros asumen otras, pero las responsabilidades las asumes cuando el equipo te las otorga, no es una cosa autoritaria, es... Mira, yo confío en que lo vas a hacer, que lo vas a hacer bien, ganarte la confianza de esa gente y poder trabajar colaborativamente con ellos, aunque tengas diferentes puntos de vista, que tienes que aprender a aceptarlos, ¿no? Que no tienes la verdad absoluta. Yo creo que es un toque de humildad muy grande lo que consigues sacar aquí al trabajar con esa gente. Yo creo que la parte más complicada de eso pues es ese toque de humildad a través del equipo, ¿no? El aprender realmente a colaborar y a trabajar bien con otra gente y saber que solo no puedes y necesitas gente que te complemente. Es curioso porque yo creo que la clave está ahí en la humildad y que muchos de los retos que dice Miguel en cuanto a los usuarios y usuarias, a los laners, también sucede en el equipo, ¿no? O sea que cuando nos incorporamos al equipo de Team Labs lo más complicado es desaprender, o sea, romper las inercias que traes de otros modelos, de entender que estás en un laboratorio. O sea, yo creo que para los laners y las laners es ya no estás sentado en un aula, eres tú quien lidera tu proceso de aprendizaje, y para el equipo pues supone un poco también lo mismo. O sea, ya no hay instrucciones, es un modelo de trabajo horizontal, autogestionado, autoorganizado, y de humildad para saber y desaprender todo lo que sabes para poder aprender de otra manera. Y luego, por otro lado, yo creo que lo que más choca es que esto es bastante duro. O sea, que la gente que no entra con una mentalidad de trabajo duro, no, Team Labs y el grado Lane no es su sitio. O sea, quizá por el propio entorno, que resulta como muy amable, parece que es divertido, y por supuesto que es divertido, pero también es duro. O sea, que yo recuerdo, obviamente por edad no hice Lane, yo recuerdo que yo en la facultad pasaba 2-3 horas diarias como mucho, y el Lane implica que estás aquí de 9 a 5, de lunes a viernes, una jornada de trabajo, y que además te tienes que llevar trabajo para hacer en casa, porque muchas veces, pues como pasa en la vida real, no te da tiempo a implementar lecturas y a implementar nuevos conocimientos en tu jornada de trabajo, y tienes que llevártelo a casa para poder ir actualizando conocimiento, y para ellos es igual. Y yo creo que eso es el entender que esto, además de ser apasionante, es duro, va de trabajar duro, es... Sí, es lo que dice Bea, al final trabajas mucho en casa, ¿no? Ves pues la diferencia esa con compañeros, ¿no? Que hablábamos antes, que están en carreras más convencionales, que al final pues van a clase, tal, tienen exámenes y todo eso, pero efectivamente tú estás aquí de 9 a 5, de 9 a 5 además tienes suerte de estar, porque muchas veces te tienes que quedar más tiempo, ¿no? Y efectivamente luego tienes que hacer trabajo en casa, tienes que hacer tus lecturas, ¿no? Que al final es uno de los pilares de aprendizaje, hacer cursos, ir a eventos, conocer gente, ¿no? Estás creando tu red profesional ya, estás realmente intentando lanzar un negocio, y eso no es nada fácil. O sea, necesitas una serie y necesitas sobre todo meterle tiempo, dedicarle horas,
hacerlo con cariño y saber pues que bueno, la prioridad ahora es esa, que eso es lo que viene, que no quiere decir que no tengas tiempo para otras cosas. Una cosa que aprendes también en Team Labs es a organizarte, tanto para tu vida personal, que es muy importante, como para tu vida profesional y de estudio, ¿no? Es saber pues manejar un poco esos tiempos, organizarte bien, saber anteponer cosas a otras. Y bueno, que yo creo que es algo que en el futuro también nos va a pasar, entonces... Intuyo también intuyo que como hay ese compromiso, porque es algo que eliges y que estás eligiendo, pues ese esfuerzo también se lleva de forma diferente, ¿no? O sea, como hay una parte de compromiso, pues esa parte más dura o más de esfuerzo se lleva de forma diferente. Sí, al final lo bueno que tenemos aquí es, como ha dicho Bea, no tenemos así unas instrucciones marcadas. Las instrucciones, lo bueno es en el funcionamiento de tu empresa, de tu equipo de trabajo, lo marcas tú en gran medida. Hombre, hay unas directrices básicas que tienes que seguir, pues que los cumplimientos que tienes que tener para la evaluación y demás, que al final son métricas que lo que te ayuda es que tu empresa vaya con un buen rendimiento, tu equipo vaya con un buen rendimiento, pero los proyectos los creamos nosotros, de ideas que sacamos nosotros. Entonces cuando ves que tu idea empieza a funcionar, cuando es tu idea o la idea de un compañero y todo el mundo la siente como suya, ¿no? Al final una idea de una persona en el equipo es una idea de todos, porque todos vamos a trabajar sobre ella. Hace que todo el trabajo se haga mucho más ameno, ¿no? Cuando trabajas en algo que te gusta, todo se hace mucho más ameno, lo haces con muchas más ganas. Entonces es un compromiso que asumes, pero es un compromiso que disfrutas. ¿Y esas ideas se quedan aquí o luego se implementan? ¿Tenéis datos de qué pasa con esas ideas de negocio? Pues hay un poco de todo. O sea que al final, bueno, lo que entrenamos aquí es la capacidad para hacer proyectos. De hecho, dado que somos un laboratorio de aprendizaje, quizá una mejor definición para los proyectos es la de prototipo. Sí. O sea, tenemos instalada la cultura del prototipado rápido, de generar prototipos con la idea que decía Miguel, de fallar mejor, fallar rápido, fallar en pequeño, que no suponga mucho coste de recursos. Y bueno, pues en esos prototipos hay algunos que siguen, una vez que ha terminado el grado, siguen iterando y desarrollándose. Pues que se me vienen siempre a la cabeza los mismos ejemplos, pero desde Nostoc biotecnología, también Hemper, que son mochilas de Nepal, Sido, que es papel de semillas, economía circular, papel que se puede plantar, Snow, que es una plataforma para cuidado de mascotas. Ahora que estén terminando y vayan a tener continuidad, por ejemplo, Koala Marketing. O sea, sí que hay muchos proyectos que después de los prototipos dentro del entorno de Team Labs, pues siguen creciendo más allá de... Y entiendo bueno, que esto es una metodología validada. Contándonos un poco del origen, de dónde surge la metodología, cuál es la base, ¿no? A mí, vamos, me parece fascinante, y para quien nos esté escuchando, bueno, ¿de dónde viene esto, no? ¿Cuál es el origen y cuál es esa base metodológica? Bueno, pues el origen de la metodología del grado Lane está en Finlandia, en Team Academia. Tiene más de 15 años de recorrido. Llega a España de la mano de la Universidad de Mondragón. La Universidad de Mondragón pertenece al grupo de cooperativas de Mondragón, y llega un momento en el que están buscando un perfil profesional que no sea el de dirección y administración de empresas, sino que recupere un poquito el espíritu de los años 50, más de crear, de innovar, de desarrollar nuevos horizontes, y bueno, pues salen a conocer, ¿no? A explorar, a ver qué se está haciendo en otros sitios, y deciden apostar por esta idea de Team Academia, además que en realidad es muy coherente, ¿no? El trabajo en equipo con los propios valores de la cooperativa. Y consiguen que pase por ANECA. Por ANECA es la agencia que regula la calidad de las enseñanzas superiores, el Ministerio de Educación, y empiezan a impartir el grado primero en el País Vasco, y de esa primera generación surge Team Labs. En el último año del grado tienen que desarrollar o un proyecto propio o un proyecto con terceros. Entonces Team Labs al final es un proyecto que nace de la primera generación de Laners. Hay una serie de emprendedores que son Félix Lozano, Berta Lázaro, Max Oliva y Juan Freire, que conocen la metodología, habían trabajado con los Laners y dicen que sería muy interesante poder traer eso a Madrid, a Barcelona, o sea, expandirlo. Y junto con Ibai Martínez, que estaba cursando el grado Lane, pues
ponen en marcha el grado Lean en Madrid y ponen en marcha Team Labs. Y eso es un poquito lo que te cuento de orígenes metodológicos. Dentro de Team Labs, además, pues tanto Félix como Berta, Max y Juan Freire estaban trabajando también ya con innovación social, innovación cultural, nuevas metodologías. Estamos hablando de hace 8 años, Design Thinking, Prototype Thinking, un montón de metodologías nuevas, y de todo ese caldo de cultivo pues sale nuestra propia cultura de innovación. Suena fantástico. Vamos a ir terminando y sí me gustaría que me contéis cómo es un día a día aquí. O sea, ¿qué se hace? ¿Llegas, Miguel, y qué haces? Bueno, aquí llegas y pues saludas a todos tus compañeros. Depende del día tienes las trainings, ¿no? Las reuniones de socios, que las tenemos 2 veces a la semana durante 4 horas, ¿no? Es un espacio, pues como ha dicho Bea antes, de diálogo, donde pues hablamos de los proyectos y hablamos tanto del conocimiento que hemos estado adquiriendo, del rendimiento de la empresa, del rendimiento del propio equipo, ¿no? Es como una evaluación constante nuestra, pero llegas, muchas veces te reúnes con el equipo de proyecto, entonces hablas del proyecto, te marcas los objetivos, vas haciendo un seguimiento, bueno, qué clientes tenemos, qué es lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? Nos ponemos un poco al día y luego ya nos ponemos a trabajar todos en el mismo sitio, cada uno pues con los objetivos que tiene ese día y siempre contando con el compañero que tenemos ahí al lado como apoyo, aparte de los team coaches y toda la gente que trabaja aquí en Team Labs, ¿no? Pues vamos, ahora mismo estábamos validando una encuesta con uno de los team coaches a ver qué tal iba para poder hacer un estudio de mercado y demás. Luego también tenemos charlas, ¿no? Team Labs nos proporciona charlas con expertos en ciertas áreas que vienen a contarnos su experiencia, que vienen a explicarnos un poco cómo va a funcionar ese sector, que aporta a nuestro aprendizaje, ¿no? Para que luego nosotros apliquemos, y también nos facilita incluso contactos, ¿no? Esta gente que viene a dar charlas para nuestros propios negocios, ¿no? El día a día es pues de trabajo, va variando. Yo creo que lo bonito de Team Labs es que al final como no estás encasquetado en un solo sector, puedes estar haciendo varias cosas, tu día va variando. El día es de trabajo, pues tienes más reuniones, tienes menos reuniones, si tienes reuniones con clientes pues vas a la reunión con el cliente, entonces el día anterior la preparas, pero no hay un día estándar. Entras a las 9, intentas salir a las 5, si no pues sales un poquito más tarde, pero estándar no terminas de tener ningún día, lo cual lo hace mucho más entretenido, ¿no? Porque no tiene, o sea, mi día de ayer no tiene nada que ver con el día de hoy. Bea, ¿y tu día? Porque me imagino que tu día a día, con una cultura también diferente a la de otras empresas, autogestionada, como dices, ¿cómo es tu día a día? Pues mi día a día me pasa lo que a Miguel, que ningún día es igual que otro. También tiene que ver, intentamos trabajar exactamente como les pedimos a nuestros laners que trabajen, con lo cual tenemos bastante tiempo de reuniones, para implementar mejoras, para saber cómo vamos, cómo estamos. También es importante cuidarnos y pues todo esto es muy intenso. Y también tiempo para diseñar, como te decía, esta cultura de prototipado continuo, pues continuamente estamos mejorando y tratando de aprender de lo que va sucediendo. O sea, que cada año de Lane es como cada año que es como un prototipo que intentamos mejorar siempre, mejorar continuamente. Y ahora mismo pues estoy trabajando también en LEAD, en el máster que lanzamos en octubre, y preparando nuestros días estratégicos de julio, como estamos ya casi de evaluaciones. Es una gozada escucharos, o sea, la verdad que es una gozada. Yo estaba pensando, digo, ¿cuántas empresas querrían que Miguel estuviera trabajando con ellos? Sí. Nada, muchísimas gracias, ya os digo, me encanta escucharos, sobre todo eso, por lo que decís, ¿no? Lo transformador, lo disruptivo y lo necesario. También me surge la palabra de necesario y útil, que es esto, ¿no? Entonces, bueno, mucha suerte, que seguro que va fantástico, y muchas gracias también por compartir esas experiencias conmigo y con los que nos estén escuchando. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias por escuchar este podcast, gracias por estar ahí, y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanessacarrera.com.